Vamos a empezar nuestra continuación de Romanos capítulo 12 y hoy empezamos en el, el versículo 6. Veníamos hablando de este tema tan impresionante. Hoy vamos a ver, nos detuvimos aquí antes de empezar a tocar el tema de los dones espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que tienen que ver con Roma, los judíos y los gentiles y la sinagoga de Roma y a quien Pablo escribió esta carta. Ya veníamos hablando de que el capítulo anterior, que fue muy importante, el capítulo 11, donde Pablo explica en la metáfora del olivo cómo Dios está juntando a los hermanos judíos, los está juntando con, eh, con los gentiles. Los está juntando y es evidente, cuando uno lee a Pablo, es muy evidente que él está percibiendo que hay un potencial de problema, probablemente teológico, de entendimiento, que se va a surgir. Y aquí es evidente que eso es lo que está sucediendo. Pablo nos está empezando a explicar de qué se trata eh, el problema y está tratando aún de solucionarlo. Y ahora, ¿qué solución le está dando él? Bueno, primero dice que nos presentemos delante de Dios, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y que no nos conformemos a la treta. A mí de este siglo, perdón, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día está pasando eso. El mundo está tratando de bombardearnos con un montón de ideas que nos quieren desligar, desenraizar, desarraigar de lo que nosotros llamamos como nuestro contenido, nuestra mentalidad. Y estás intentando sembrarse una mentalidad nueva ahora, parecido a lo que Pablo está viendo que la sinagoga puede experimentar. ¿Por qué? Porque eh, la sinagoga tiene una mentalidad y está entrando otra mentalidad y hay un choque de ideas que puede perjudiciar a la comunidad. Entonces, como hay un choque de ideas, él está diciendo, bueno, eh, que la gracia de Dios esté con ustedes y que empecemos a caminar de una manera en que podamos servirnos los unos a los otros como Él lo ha venido haciendo. Entonces, veamos el versículo 6 para ir viendo lo que Pablo está intentando decir. Bueno, el 6, no el 7. En el 6 nos quedamos. Lo voy a leer el 6 también. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí empezó. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar. Entonces, aquí seguimos. Y Él nos está dando esa idea de que nosotros tenemos que, para evitar ese problema, esa confusión y esa situación eh, caótica que podría darse, Pablo está animando a la congregación, a la comunidad, a que usen sus dones para eh, edificarse unos a otros.
porque es la manera de mantener a la comunidad unida es a través de la edificación, no del líder. Lamentablemente nosotros aquí en nuestro entendimiento tenemos una pirámide, ¿verdad? De liderazgo como en cualquier una empresa, en todos lados. Es la misma pirámide. En la iglesia igual, hay una persona que da la dirección y que decide, ¿verdad? Eh, en esta, en esta arreglo en el que ellos estaban, que era un arreglo de una comunidad, por supuesto había un líder, alguien que organizaba, pero también la gente estaba más conectada una con la otra. Más que hoy en día, hoy que ahora estamos en medio de una pandemia, iba a decir pandemia, que también es muy aplicable. En medio de una pandemia hemos sido desintegrados y eso ha sido muy tremendo. Precisamente si Pablo se temía algo es que fuéramos desintegrados. Y parte de eso es lo que voy a hablar hoy, la verdad es que el tema de hoy sería cómo integrar a la comunidad y lo que estamos viendo en vivo en nuestros alrededores, cómo nos están desintegrando. Y digo nos están porque nos están ordenando a no juntarnos, entonces nos están desintegrando. Y los dones de operación del Espíritu de Dios no están funcionando. Tenemos que buscar una forma en que los dones del Espíritu Santo empiecen a funcionar para ayudarnos unos a los otros. Entonces, aquí vemos en esta parte que Pablo comienza su lista de carismata, que es el don con el don de la profecía. Me parece obvio por el contexto que Pablo está introduciendo la lista de dones que edifica directamente a una congregación. Él de una vez se va a eso. Vamos a comparar estos dones de Romanos 12 con los de 1 Corintios 12 también. Pero aquí Pablo se está enfocando en esto. Vamos a ver una cosa muy interesante. Es una forma muy eficaz de crear unidad en el cuerpo, enfocándonos como cada uno puede contribuir a la comunidad. En otro lugar, en Efesios 4, por ejemplo, Pablo enumera a los profetas inmediatamente después de los apóstoles, lo que indicaba que había una posición de autoridad otorgada a los profetas en la congregación mesiánica que estaba surgiendo. Los pronunciamientos proféticos eran usuales, o sea, siempre ha habido personas con ese don profético. Y Pablo intenta que no solo los que tienen el don, sino que todos se involucren en la profecía. En 1 Corintios 14:5 dice que Pablo dice que yo quisiera que todos hablaran lenguas, pero más y mejor que eso, que profeticemos. Algunos ejercían el don profético y fueron reconocidos en ese oficio dentro de la comunidad. También está claro que las mujeres también participaban en la profecía dentro de la congregación. 1 Corintios 11:5 dice, pero toda mujer tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. En Hechos 21:9 dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hablando de la persona de que estaba hablando, tenía 4 hijas que profetizaban. O sea, con esto doy a entender que entre las mujeres el don de profecía era muy común, se usaba mucho.
Pablo nos está diciendo que nuestros dones los usemos según la proporción de fe, según la fe que nosotros tenemos, según como Dios nos dio esa medida, que usemos nuestros dones. Si cada profeta se le dio una medida de fe, ¿cómo afecta a esta perspectiva la manera en la que debe entenderse el don de profecía en nuestro tiempo? Bueno, el don de profecía no conlleva un oficio de autoridad. Todas y cada una de las veces que un profeta habla, las palabras deben ser juzgadas contra la norma inmutable de las Escrituras. O sea, esto es bien interesante y aquí quiero decir cosas que tal vez no se hablan mucho. Con lo que voy a decir, de ninguna forma quiero minar cualquier don del Espíritu que opere en alguna persona. Por ejemplo, el de pastor o el de apóstol o evangelista, que son casi que los dones que se reconocen como dones de liderazgo. Todos tenemos dones. Todos podemos funcionar en diferentes capacidades de liderazgo, aún en los trabajos. Y yo aquí quiero meterme un poco. No hay diferencia en aplicar los dones en un trabajo y que en una comunidad. No, es absolutamente idéntico. No hay diferencia. De hecho, debemos operar en el trabajo tal y como estaríamos operando en la comunidad. No debería de haber dos estándares. No debería de haber. Deberíamos de tener un estándar, una forma de funcionar que funciona, valga la redundancia, en cualquier aspecto, escenario de nuestra vida. Si nosotros no aplicamos nuestra vida de esa forma, tenemos que preguntarnos por qué no lo hacemos. Las profecías que no se alinean, o sea, el don de la profecía debe estar alineado totalmente con las Escrituras. Obviamente, los líderes de las asambleas deben silenciar a cualquier persona que esté aplicando un don de profecía que no esté alineada con las Escrituras. Aquí vale la pena decir que una cosa es que tengamos cuidado. La misma Torah, la misma Biblia completa, desde Génesis, Apocalipsis, nos da lineamiento de cómo hacer esto. Pero habiendo dicho esto, tenemos que estar anuentes a que la magnitud, la profundidad, la anchura por la cual nosotros vamos a juzgar un don de profecía es la palabra completa. Y aquí donde yo les animo a que no se encierren en el cuadrito de la teología a la que estoy acostumbrado, porque lamentablemente eso ha pasado. Nosotros juzgamos de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Yo tengo por decir, N años de ser creyente y yo no juzgo en base a lo que alguien me enseña, sino yo juzgo en base a lo que yo entiendo con las Escrituras. Mi medida de fe está alineada a las Escrituras y no a la teología donde yo asisto. Tenemos que abrirnos más allá, porque les digo, porque a mí me pasó. Yo era muy celoso de mi comunidad y mi comunidad pensaba así. Pero de repente me di cuenta que la Biblia es más amplia que eso. Ahí lo dejo. Dios puede dirigir
a la congregación en el asunto determinado mediante la revelación de un profeta. En cualquier asunto, Dios puede dar una salida, una solución a través de la intervención de un profeta. El profeta, sin embargo, debe estar dispuesto a someter los pensamientos que él o ella cree que son de Dios a la congregación para ser ponderados. Eso así es. Tiene que revisarse, tiene que decir si, bueno, no, porque esto y esto. Una persona que dice, así dice el Señor, no quiere decir que así es. Con esto quiero decir, no quiero juzgar a la persona, sino que la persona que está dando el mensaje tiene que abrirse a que el mensaje que está dando sea juzgado a luz de las Escrituras. Un verdadero profeta sabe eso y sabe que eso se tiene que dar. La profecía, por lo tanto, solo puede existir como se pretende dentro del entorno de la comunidad. Digo comunidad, estoy tratando de pensar en esa comunidad de Roma. No quiero decir sinagoga. Si digo sinagoga, muchos se ofenden. Si digo iglesia, otros te van a ofender también. No importa. Eso es la comunidad. Pero recuerden, cuando Pablo escribió esta carta, estaba hablándole a una comunidad, a una sinagoga, donde había gentiles y donde había judíos. El profeta no puede estar completamente seguro de sus impresiones que ha recibido, ya que pueden ser inexactas, solo a través de la confirmación del Espíritu Santo dentro del cuerpo unido de que puede confirmar que la profecía sea verdadera. Entonces es comprensible por qué Pablo comience con este don, el don de la profecía, porque es un don muy necesario, pero es un don que tiene que cotejarse a la palabra. Este quizá está por encima de muchos otros dones. Destaca la absoluta necesidad que el cuerpo en su conjunto debe tener. Dado que el don de la profecía se da para la edificación del cuerpo. Otra vez, quiero que recordemos que venimos del capítulo 11. En el capítulo 11, Pablo está previendo que van a juntarse dos mentalidades, un choque que puede crear un caos potencial. Viene caos, ok, viene una unión de dos mentalidades, judíos y gentiles, muy bien. Entonces, ¿cómo va a tratar Pablo esta situación? Con los dones del Espíritu. Cuando cada uno empieza a funcionar con los dones del Espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la comprobación de la Torah. Digo Torah porque también en la sinagoga, donde Pablo está escribiendo esta carta, no había Nuevo Testamento, no existía, faltaba mucho tiempo para que saliera, no estaban sus cartas tampoco, no estaba todo lo que nosotros tenemos a disposición hoy para ver más, pero sí estaba el Antiguo Testamento, suficiente material para comprobar. Eso debería de abrir un poquito la mente a que con el Antiguo Testamento, la Tanaj, con el Antiguo Testamento, podemos ver y podemos analizar, podemos cotejar, podemos medir lo que sucede. Entonces, sigamos en el versículo 7. No, yo acabo de hacer el versículo 7. Entonces, pongamos el 7. Si el de servicio
en servir, o el que enseña en enseñanza. Ahora el 8. El que exhorta en exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Aquí Pablo está describiendo esto. Él continúa mencionando más carismata, dones espirituales, con una exhortación atendida sobre la manera que el don debe usarse para el beneficio común, el beneficio de la comunidad. Puede ser útil para comparar esta lista que él está mencionando, la vamos a ver comparándola con 1 Corintios 12. Por cierto, que el versículo 7 dice que para que cada uno se le dé, eso es en 1 Corintios 12, para cada uno se le dé la manifestación del Espíritu para el bien común. Y este es en 1 Corintios 12, 7. Digo esto porque esta es la forma en que Pablo está contrarrestando cualquier posible desunidad que sea producto de diferentes formas de pensar. Y la forma en que él está tratando de neutralizar ese problema es en la presentación del Espíritu, de los dones espirituales. Vamos a ver una descripción de estos dones espirituales que salen aquí. Me voy a hacer a un ladito. Están aquí en Romanos 12 están el de servicio, enseñanza, exhortando, dar liderazgo y misericordia, que son los que acabo de mencionar. Aquí están los nombres en griego. Y en 1 Corintios está palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, don de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, tipos de lengua e interpretación de lenguas. Esta es la lista de 1 Corintios 12 y esta es la lista de Romanos 12. Si se dan cuenta, son dos listas distintas excepto uno, el de profecía. El único que aparece en dos listados es el de profecía. Y esto es interesante porque es el que está en las dos listas como elemento común. Todos los demás carismas de nuestro texto no están incluidos en 1 Corintios. O sea, estos no van acá. O sea, no es que no vayan. Pero si vemos estos dones y los comparamos con estos dones, vamos a ver ciertas cosas interesantes. Puede ser que esta lista no sea una lista exhaustiva. O sea, Dios puede funcionar de formas que puede dar un don a una persona que no está en la lista en ninguna de las dos. Obviamente no es exhaustiva, o sea, el Señor puede funcionar de otras formas a través de una persona. Una comparación adicional de las dos listas muestra algunas otras diferencias. Los carismas enumerados carismas, sí, enumerados en 1 Corintios 12, son en general, son dones que son más espirituales, no se pueden medir, no se pueden... la persona que tiene estos dones lo reciben y
tiene características que están muy adentro de la persona, pueden discernir. Y esto solo se pueden apreciar cuando uno ve a las personas, cuando uno está viendo a estas personas y, y, y uno reconoce que está operando en discernimiento de espíritu. Yo he visto esto y la verdad es que es interesante ver cómo una persona está operando en uno de estos dones. Los he visto operar y realmente es fascinante ver cómo una persona es usada en esto. Es muy interesante. Ahora, veamos la otra lista. Aquí en Romanos 12 dice servicio, enseñanza, exhortando, dar, liderazgo y misericordia. Estos dones tienen un nivel un poco distintos, diría yo, diferentes, son más aterrizados, se pueden ver con mucha mayor facilidad. Yo puedo ver a una persona que tiene el don de servicio sirviendo, un don de una persona que tiene don de enseñanza enseñando, exhortando, hablándole a una persona, animándole, dándole una palabra, ayudando en este don de exhortación, o una persona que está dando. Son dones que se pueden ver y se pueden apreciar. Están ahí, uno los está viendo funcionar. En cambio, en esta otra lista, en 1 Corintios, yo no puedo ver la palabra de sabiduría funcionando en una persona hasta que esa persona está actuando y de repente está actuando en sabiduría y hace cosas que, ups, se me viene el caso de Salomón cuando aplicando su palabra de sabiduría o su don de sabiduría con el ejemplo de las dos mujeres que tenían su bebé y durmieron esa noche en un mismo cuarto y a una se le murió su bebé y le quitó el bebé a la otra mamá y dijo, este es mi hijo, se despertó, fueron a quejarse delante del rey y el rey tuvo una forma de solucionar lo que sorprendió mucho a todos. Entonces, eso es lo que sucede con una persona que tiene ese don hasta que lo ve que lo está usando de esa forma. En Efesios 5:16, Pablo nos anima a que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando en nuestro corazón. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo, del Mesías, habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Todo esto es una indicación de que nosotros tenemos que hacer eso. Buscar a una persona, animarla, etc. O sea, esa es la forma de solucionar conflictos. Eso me impresiona. Aquí está una gran verdad que salta, pero no salta a veces, pero sí salta. Cuando estamos enfrentados en medio de un conflicto, la mejor forma de solucionar un conflicto de que podría provocar una desunidad, como fue en este caso, o es en este caso que está hablando Pablo, entonces esto es lo que hay que hacer, aplicar los dones de la comunidad, la congregación completa. En 1 Corintios está el mismo esquema. En 1 Corintios había mucho problema también. O sea, ahí tal vez había más gentiles que judíos, pero sí había mucho problema entre la comunidad de gentiles. Entonces ahí también hay
forma de Pablo está diciendo, usen sus dones. Como yo dije anteriormente en el versículo 17, para el bien común. Esa es la forma de hacer un beneficio para todos. Que todos participen usando sus dones. El líder tiene que ayudarle a la persona a que use su don, ya sea de cantar, ya sea de orar, ya sea de interceder, ya sea de animar, etcétera. Animarnos, darnos ese servicio. Se puede usar también en este servicio a Dios, a la comunidad, en un sentido más estricto, describiendo particularmente, por ejemplo, servicio a los pobres o aquellos que tienen necesidades especiales. Como digo, no es nada más en el contexto de la comunidad, sino también puede ser en nuestro entorno diario, en el trabajo, o porque vamos a ayudar a una persona que nos encontramos en la calle y se nos ocurrió ayudarla, sirviendo. Esa es una forma de ir haciendo crecer nuestros dones. Y repito, esta es como la solución que Pablo está previendo, que para proteger a la comunidad de una posible desunión que podría venir adelante. Lo mismo en 1 Corintios 12. El don de exhortación o la exhortación aquí de Pablo es que el que esté sirviendo debe hacerlo en servir. Simplemente significa que debe entregar todo su corazón a ese servicio y no dejarse desviar por ningún tipo de otro de don. Una persona que no tiene el don de profecía no debería puede profetizar, pero no debería de lanzar, a menos que el Señor ponga muy fuerte en esa persona. Yo lo he visto pasar. Mi esposa no tiene el don de profecía, pero sí he visto que en ocasiones muy particulares y especiales, el Señor pone una carga que la obliga a decir lo que hay en su corazón porque el Señor le está hablando. Muy bien, el que enseña, que enseñe. Yo estoy enseñando, me gusta enseñar, pues que enseño, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. La enseñanza se diferencia de la profecía en que está basada en el texto de la Escritura, mientras que la profecía habla de revelaciones, visiones, que fueron recibidas inmediatamente dentro de un contexto de comunidad. Una vez más, el maestro debe contentarse con perseguir el don que se le ha dado y no desviarse. Yo no tengo dones apostólicos, no tengo dones de administración, no me voy a arriesgar en eso, pero sí tengo otros dones y en esos me tengo que meter. Y cada uno tiene que ir descubriendo cómo el Espíritu de Dios va trabajando en uno, cómo el Espíritu lo anima a que dé ciertos pasos para servir dentro de la comunidad. En Efesios 4, el maestro está vinculado con el de pastor. Las dos palabras comparten un mismo artículo y pueden indicar el objetivo de la enseñanza de uno, es decir, el pastor exitoso también enseña. La fuente principal para el maestro del siglo I era la Tanaj, era el Antiguo Testamento. O sea, Pablo, si ustedes lo estamos leyendo, no va a otro lugar más que ahí. Él solo nos escribe y nos pone su sello de garantía de las Escrituras, de donde Él nos está enseñando que es la Tanaj, que es el Antiguo Testamento totalmente autorizado por Dios, por el Espíritu de Dios. La revelación de Dios está en la Tanaj, en el Antiguo Testamento,
Y de ahí es donde Pablo está dándonos sus explicaciones y sus revelaciones. Todas estas cartas que él está escribiendo están apoyadas y garantizadas por el Antiguo Testamento. No está dando nuevas cosas. Está dando lo mismo. Está dando en el Espíritu de Dios. Está haciendo sus revelaciones. La manera en que la exhortación difiere de la enseñanza no es tan evidente como la comparación entre enseñanza y profecía. Puede ser que el don de exhortación, que se puede traducir como estímulo, el don de estimular, el griego tiene el sentido de llamado al lado de, o sea que nosotros nos pongamos al lado de alguien para poder estimularlo. Fuera visto como una aplicación directa de palabras del maestro a la congregación, específicamente del maestro al discípulo. Especialmente en situaciones donde los maestros pueden haber sido ambulantes como lo fueron los apóstoles. El que tenía el don de exhortación esperaría hasta que el maestro terminara. Y luego haría la solicitud a la congregación de una manera directa y entendida. El que aplica la exhortación simplemente anima a la gente a obedecer la palabra que se enseñó. También una forma de exhortar es que nosotros vayamos a las Escrituras a comprobar todo. El hecho de que tengamos un maestro que nos esté explicando no quiere decir que debamos confiar 100% de él. Y esto, créanme, a lo largo de mi vida lo he comprobado. No tenemos que decirle amén a todo tipo de enseñanza, a menos que vayamos a las Escrituras y veamos que las Escrituras nos dan podemos ver lo que se está enseñando y está basado en las Escrituras. Y este es un principio. Una persona en liderazgo no quiere decir que tiene la autoridad entretejida en su ser. No es así. Eso no pasa. Eso no pasa en ningún don. No pasa. Yo espero que un policía tenga su autoridad. Si un policía me da una orden que va más allá de su jurisdicción o su derecho de dar órdenes. Si me da un orden en el tráfico, yo estoy obligado a seguir sus instrucciones. Pero si me da una orden que no está basada en la ley, entonces ya no, ahí perdió su autoridad, no la tiene, punto. Aunque tenga uniforme y aunque tenga pistola, no tiene autoridad. Cuando eso pasa, nosotros tenemos que tomar la autoridad. ¿Cómo voy a tomar yo la autoridad? Bueno, voy a la ley y le digo, discúlpeme, la ley dice a esto y usted y yo, ambos, tenemos que someternos. Entonces, a mí me da la autoridad porque estoy apelando a la ley, porque ese es nuestro sentido común. Nuestro sentido común como ciudadanos son las normas, son las leyes. Nuestro sentido común como miembros de la comunidad, miembros de la iglesia, miembros de la sinagoga. Nuestro único sentido común es la palabra de Dios, no es la persona que esté enseñando. Es la palabra de Dios. Si la persona que esté enseñando, al igual que el policía, suelta un bombazo que es ilegal, yo digo, no va a pasar así. Yo retomo y digo, no, yo nunca lo he visto. Lo he leído, sí, en pastores que permiten que ovejitas suyas hagan aborto. No, la Biblia no
apoya eso. Entonces el hombre pierde su autoridad. Y así, esa es la forma de ir viendo todo esto. Podría ser también que una persona dotada como servir a los pobres, darles beneficios, darles comida a desfavorecidos, eh, eh, vengan a una congregación o vengan a la comunidad, recolecten dinero o cualquier cosa para ayudar a alguien. Eso se da y lo he visto muy, muy seguido. Es una persona de servicio que le gusta hacer eso y apoya y exhorta a la gente a que lo haga. Por otro lado, el don de dar existe cuando uno da de sus propios fondos. Entonces, la naturaleza espiritual misma y esa habilidad que tiene una persona de dar aplica en su propia vida también. El dar generosamente es algo que desata en el espíritu de uno la habilidad de poder dar más y eso es algo que se da. Entonces, el repartir en forma caritativa debe haberse convertido en un problema en las congregaciones por la sencilla razón de que muchos gentiles estaban entrando a la comunidad y que estaban completamente desconectados de la comunidad y eran además desconocidos. Estoy hablando de la comunidad de Roma. Además, la idea de dar generosamente puede significar sin condiciones. Decir la entrega de fondos no debe hacerse para obtener ninguna ventaja ni ningún prestigio. También el don de dirigir, el que dirija, el que practica el liderazgo, que lo haga con diligencia. La pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿qué se entiende con la palabra liderazgo? Conducir. Eso describe el oficio de una persona que dirige, que supervisa, tiene ese don de poder dirigir eso. Y esto puede estar relacionado al oficio de administrar, de gobernar dentro de una comunidad. Y esa es una función del liderazgo. Son dones que son necesarios para el funcionamiento de cualquier comunidad, de cualquier organización, de cualquier empresa. El de exhortación es el líder que debe cumplir su papel con diligencia, lo que significa que debe reconocer que el liderazgo afectará a los demás y en su última instancia puede afectar a toda la comunidad. Como yo decía, esto no solo es para una comunidad religiosa, funciona para cualquier empresa. Podemos trasladar así, copy-paste, el funcionamiento de una comunidad al funcionamiento de una empresa. No debería ser distinto. No debería de causar ningún problema. No debería la empresa tomar un tinte religioso. No debería. Y eso he tenido la bendición de experimentarlo. Por ejemplo, cuando uno atiende a un cliente y yo estoy entrenando a un trabajador de la empresa para que lo atienda bien, yo voy a aplicar, el principio de enseñarle a que lo ame. Pero no le voy a decir, cuando venga el cliente, ámalo. No, entonces tengo que ver qué es. Y me gusta este ejemplo porque
aplica en el lado de la comunidad y aplica en el lado de la empresa. ¿Cómo voy a decirle que lo ame a mi empleado? Entonces yo le digo, tú, compañero de trabajo, tienes que tener un genuino interés por esa persona. Genuino interés. Como empresa, tenemos que desarrollar un genuino interés por nuestros clientes. Un interés que el cliente vea que nosotros sí tenemos un interés genuino de servirlo, no de amarlo, sino de servirlo. Y poder darle nuestro servicio a él en forma en que él se sienta agradado y atraído, con el deseo de volver a tener una transacción empresarial nuevamente. Si yo tengo un genuino interés por mi cliente también va a desarrollar un genuino interés por mi empresa. A mí como empresa me necesito que mi cliente retorne. Igual en una comunidad es igual. Y no hay diferencia. Claro, en las empresas normalmente yo no puedo llegar con un empleado y decirle ame a esa persona porque es un choque. Es un choque. Se vuelve un choque mental. Yo puedo desarrollar amor en mi empresa si soy un buen líder. Para poder ser un líder, tengo que yo ser lo que le estoy diciendo a él que haga a mi empleado o al compañero de trabajo, al que está bajo mi supervisión. Y es casi igual. O sea, yo he trabajado en empresas y he trabajado en comunidades religiosas. Y créanme que es más pantanoso trabajar en una comunidad religiosa que en una empresa. En una empresa es más claro, todo es más transparente. En una comunidad religiosa es más chicloso, es más pegajoso, no hay una verdadera dar cuentas de las cosas que uno hace, etcétera. No debería darse de la otra forma, pero realmente se da. Por ejemplo, si yo le estoy pagando a un empleado para que dé ciertos resultados, el empleado va a dar esos resultados. Y si no los da, tiene que darlos. Y si no los da, entonces tengo que buscar a alguien que los dé. Sacarlo a él y poner a alguien que sí los dé. En la iglesia no pasa eso. En las comunidades religiosas eso no existe. Es casi nulo. Debería existir. Se da en ciertas comunidades, pero en la mayoría no. Entonces los dones no se dan. O sea, no hay transparencia, no hay calidad de servir, no hay genuino interés, amor, para que la persona haga lo que tiene que hacer. Y esto es muy importante porque en estas transacciones es donde se dan muchas cosas muy bonitas, ya sea en una comunidad o ya sea en un trabajo. Créanme, es bonito verlo funcionar. Los principios de la palabra funcionan en todos, son universales, funcionan en todos lados. Y nuevamente lo repito, lastimosamente en las comunidades religiosas es donde menos se da. Lo bonito de la operación del don.
Muy bien. El que muestra con misericordia tiene que dar con alegría, dado que el atributo de misericordia es algo que debería, en un grado u otro, ser característico de todos los que confesamos a Yeshua como nuestro Mesías. Él tuvo misericordia de nosotros, esa característica de misericordia tiene que darse también en nosotros. Y por eso Pablo lo dice que debe darse con alegría. En 2 Corintios 9:7 lo dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, al dador alegre. La cuestión es que quienes van a ministrar lo den así, lo hagan así. Una persona que está trabajando, un enfermero, va y trabaja con un enfermo. Normalmente cuando está siendo pagado trabaja muy bien y cuando no está siendo pagado ya no trabaja tan bien, ya no tiene esa motivación que podría existir en una comunidad donde se está ofreciendo ese servicio a la persona que necesita sin ser remunerado. El punto es que nosotros demos con sentido, propósito, alegría en lo que estamos haciendo. En 2 Corintios 12, donde está la otra lista, Pablo está hablando el mismo concepto. Dice en versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es en el Mesías. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, esclavos o libres. Y todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y esto es lo que Pablo, tanto en Romanos, está tratando de trasladar para evitar ese problema de desunión, llevarnos a la conciencia de que somos un cuerpo. Y es bonito porque cuando está tratando el aspecto de carismata o de los dones espirituales, no solo está tratando el hecho de que todos tienen diferentes dones, sino que todos somos un cuerpo. Entonces, es un tema que está obligado a llegar al punto de que somos uno. Porque solamente somos uno si estamos operando en el Espíritu de Dios. Esa es la única forma que podemos ser uno. Cuando operamos por dirección del Espíritu Santo. Y esa dirección es parte de nosotros, o sea, está dentro de nosotros. Y el carisma que tenemos nosotros está en nuestro ADN, o sea, el Espíritu de Dios viene y dice, bueno, ¿qué vas a hacer tú? Yo no voy a hacer nada, yo no vine aquí a nada. Ese no es el Espíritu de Dios hablándole definitivamente. ¿Qué vas a hacer? Aquí hay una situación que está pasando. Yo puedo servir haciendo algo. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que sea. Voy a cocinar, voy a servir, voy a animar, voy a exhortar. O sea, hay algo para lo que soy bueno. Y el Espíritu de Dios me ha hecho para eso. Y esa es la práctica de los dones.
que debe estar operando para que seamos uno, como lo dice en 1 Corintios 12, y como Pablo saliendo de esta idea que está provocando a que asumamos a nuestros hermanos judíos o a nuestros hermanos gentiles y comencemos a operar como uno dentro de los dones. Y eso es la misma figura que está sucediendo tanto en Romanos como en Primera de Corintios. La palabra carismata, don, aparece 9 veces en las Escrituras, en Romanos 1:11, el 12:6, el 1 Corintios 12:4, no lo voy a leer para no hacerlo tan largo, 1 Corintios 12:9, 1 Corintios 12:28, 1 Corintios 12:30 y 1 Timoteo 4:14. 2 Timoteo 1:6 y 1 Pedro 4:10. Ahí es donde van a aparecer el uso de esta... Agarremos una de las escrituras. Voy a agarrar el último, 1 Pedro 4:10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, ahí está. ¿Cómo una congregación, cómo un grupo puede estar unido, cómo puede llegarse a unir? Solo hay una forma, usando los dones. Esa es la forma en que puede estar unido, cuando empieza la persona a usar esos dones. Muy bien, sigamos adelante. Ya vimos que el de profecía es el don común en las dos listas y es posiblemente el que más opera y en el que tenemos que poner mucha atención. Sigamos en el versículo 9. Y de la misma forma, aquí el versículo 9 del capítulo 12 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Muy bien, aquí, muy bien, tengo una manchita en el dedo, no me había dado cuenta, el lapicero me lo... Muy bien. Ven qué interesante cómo Pablo hace la descripción de los dones, anima a que los usemos, nos dice que estamos siendo dirigidos por un espíritu, somos parte de un solo cuerpo, somos uno, nos anima a que nos unamos. Y después habla el tema del amor, tanto aquí como en Romanos 12, como en 1 Corintios 12, sucede lo mismo. 1 Corintios 12 se extiende más en todo el capítulo, habla todo el capítulo de los dones, pero cuando llegamos al 13, es lo que le llamamos, ese es el capítulo del amor. Ajá. Sí, nos gusta agarrar solo las piecitas, pero realmente cuando vemos en la mentalidad de Pablo, él va agarrando los conceptos y los fortalece, cómo deben darse. O sea, si yo voy a usar mi don, hay un ingrediente que debo de tener para usarlo con un carácter genuino. Que mi amor sea sin hipocresía, que sea genuino. No que yo vaya a aparentar o que yo exagere, no, que vaya y sea, yo soy esto, yo le voy a dar esto a esta persona del fondo de mi corazón, pero genuinamente, sin esperar nada, sin tener alguna condición en medio de todo. Pablo lleva esa línea de pensamiento tanto aquí como en 1 Corintios 13.
Dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, sueno mal, no voy a ser cabal la persona que soy, como lo está diciendo aquí. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo. Sí, no. Lo malo, aplicando lo bueno. Yo tengo que aplicar lo bueno de mí a las personas. Y no exagerando, no haciendo, no actuando. Eso es tal vez la forma más correcta de aplicar el término de hipocresía. Hipócrita suena feo, manchado, suena feo, horrible. Pero actuar es eso, lo mismo. Los actores actúan, no son ellos. Y esto es lo que Pablo me dice, no actuemos. Seamos nosotros en el don que tenga. Y si no tengo el don, no actúe en eso. O tal vez no tenga el don, pero siento actuar en eso. Si lo hago, perdón, no puedo, pero necesita mi ayuda. No soy experto en esto, pero aquí le puedo servir. Díganme que le puedo servir. Eso es actuar genuinamente. Entonces, a mí me gusta cómo Pablo va usando su mentalidad de cómo ir edificando el cuerpo para que seamos uno. Y esta es la forma. Seamos uno. En el Mesías somos uno, judíos y gentiles. Somos uno en el Mesías. Uno no es mayor que el otro. Entonces, estos versículos y los que siguen hasta el versículo 21 contiene una serie de elementos de exhortación vagamente relacionados a vivir de acuerdo con el espíritu de la Torá. En los versículos del 9 al 13, como exhortaciones a los creyentes y su relación con otros creyentes. Y los versículos 14 al 21, Pablo nos está exhortando a los creyentes y su relación con no creyentes, especialmente aquellos fuera de la comunidad. Y eso a mí me gusta mucho porque no podemos ser con una cara en nuestra comunidad y con otra en el mundo. Entonces sí somos actores. Actuamos así por acá y actuamos así por allá. No debería estar pasando eso. O sea, si nosotros somos personas centradas, si nosotros somos personas serias, creyentes, amadoras de Dios, en una forma en que somos balanceados, centrados, no deberíamos actuar, hablar, vestirnos, expresarnos con un grupo de una forma y con el mundo de otra. Si eso está sucediendo, hay que hacer un ajuste, tenemos un tornillito por ahí mal, estamos actuando. Y Pablo está diciendo que nuestro amor sea sin hipocresía, sin actuación. Que nuestro amor ágape sea usado en Romanos y también en 1 Corintios solo por el amor divino hasta ese punto. Aquí ese amor se ha usado como un amor divino. Aquí Pablo describe la perspectiva fundamental desde la que el creyente ordena su vida y debe ser conocido por amor, y eso sin hipocresía. O sea, una persona que yo en mi comunidad tuviera una relación X, me ve actuar,
y otra persona con la que nunca tengo una relación, yo actúo distinto, no tiene sentido. Yo tengo que actuar como soy, como estoy tratando de enfatizar en el aspecto de no fingido. Así, mientras el párrafo se centra más en relación con el creyente, de creyente a creyente, esta característica de apertura es lo suficientemente amplia como para abarcar con relaciones en todas las esferas. Bueno, yo trato de actuar de esa forma, no tengo un lenguaje pienso yo, de tinte religioso en mí, yo trato de no tenerlo. Y la forma en que estoy hablando en este momento es la forma que voy a estar hablando con cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier escenario. Usaría las mismas palabras, usaría mis mismos conceptos, analizaría de la misma forma y serviría de la misma forma. Sin hipocresía, como la palabra griega dice aniprokritos, que significa genuino. Yo tengo que ser una persona genuina, no fake, como lo dicen hoy, concepto muy usado, sino una persona genuina. Transmitir, que no transmite la idea de franqueza, como si el amor aquí ordenado por el apóstol fuera uno que dice, di la verdad incluso cuando duele. Sí, eso pasa mucho. A veces yo he cometido ese error. Trato de ser franco en mi intención de ser transparente, pero en mi franqueza, en mi transparencia, resulta que he ofendido personas, he lastimado personas. Y en la medida que puedo, trato de arreglarlo. Y me gusta más cuando alguien me lo dice, que le ha ofendido y pues trato de arreglarlo. La idea aquí es amar genuinamente, sin engañar a nadie, ni a uno mismo, mostrando un genuino interés por las personas. El amor genuino realmente centra su atención en la medida en que sea humanamente posible a la persona con la que uno se dirige y a la persona que uno está amando. Nosotros debemos amar a todos. En medio de esto, aborreciendo lo malo. Aborreciendo lo malo. No queremos nada con lo malo. Es decir, aferrarnos al bien como debería de ser. La palabra aborrecer, aborreciendo, que viene del griego apostigeo, se encuentra solo aquí en los escritos apostólicos. Es intensivo, esta palabra es muy intensa. Significa odiar violentamente, aborrecer, odiar. Y no puede haber corroboración con el mal en el corazón del creyente. Entonces debemos aplicar lo bueno. Estamos aplicando lo bueno. La vida de una persona creyente en el Mesías, en la Torah, debe caracterizarse por lo que es bueno en todas las esferas, en todas las esferas. Y eso lo destaca y lo recuerda la Torah. En Deuteronomio 10, 20 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y le serviréis a él, y a él os uniréis. Entonces, en este aspecto de temerle, tener en cuenta, así como su palabra, sus mandamientos, igual yo, saber cuál es la norma, saber qué es lo que nos une a todos en lo común, es la ley.
El común denominador que todos tenemos en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier reino, es la ley. Ese es nuestro común denominador. Si no tenemos común denominador, no operamos bien. Versículo 10. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Con honra daos preferencia unos a otros. Sed afectuosos unos con otros, con el amor fraternal. Pablo ve la comunidad de creyentes dentro de la metáfora de familia. Con amor fraternal. ¿Por qué? Porque somos una familia. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Una familia? Sí, pero miren, este es Romanos 12, versículo 10. Y está dirigido a una comunidad de gentiles y judíos. Pablo está diciendo, tengamos amor fraternal como familia. Como lo dice en Gálatas, que hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. O en Efesios dice así, pues ya no sois extraños o extranjeros o gentiles, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Es lindo cómo lo pone, porque no está diciendo, es que la iglesia es la familia. No. Está diciendo, ¿quién es la familia del olivo? Ya no hay extranjeros, ya no hay gentiles. Todos sois conciudadanos de los santos, los apartados. Los que se apartaron al común denominador, a la palabra. Entonces somos todos de la familia de Dios. 1 Timoteo 3:5 dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Todos tenemos que conducirnos en nuestra comunidad, que es la iglesia del Dios vivo. Columna es la comunidad del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Cabalmente, no es nada más el grupo, X grupo, comunidad, sinagoga, iglesia. Ese grupo tiene que estar sostenido de la verdad. Y solo ese es nuestro común denominador, la verdad. La palabra Filadelfia, amor fraterno, se utiliza aquí de una forma muy especial. Fraterno, como un amor de un hermano de mi familia. Con honra, daos preferencia los unos a los otros. Y hay varias posibilidades de leer esto. Dar preferencia. Ir primero, liderar en camino, tomar iniciativa, ir antes, preceder, etc. Aquí es donde fingir no conviene. Es muy probable que Pablo tenga en mente aquí Levíticos 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es una norma directa de Jehová. Yo soy Jehová. Versículo 11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. No seáis perezosos en lo que se requiere diligencia. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Hoy se usa mucho la frase ser intencional al servirnos los unos a los otros.
crecer personalmente en la fe, ser intencional, es hacerlo con diligencia. Ser diligentes, estudiar el crecimiento que tenemos en el Señor se da en base a las Escrituras. No podemos alejarnos de las Escrituras. Tenemos que ser diligentes en eso. Fervientes en el Espíritu. La primera pregunta que debemos hacernos es si, ¿a qué se refiere con el Espíritu, el neuma? ¿Nuestro propio Espíritu o el Espíritu de Dios? Parece más probable que Pablo tenga el Espíritu de Dios en mente, ya que nuestro Espíritu resplandece, brilla con el Espíritu de Dios. Y esto encaja mejor en la idea de encendernos, que el Espíritu de Dios viene y eso nos enciende, eso nos hace ser más diligentes, eso nos hace ser fervientes. Seo, que es en griego, que es como literalmente encendernos, como una llama, estar en llamas. Y eso quiere decir ferviente, estar en el fuego. Versículo 12 dice, gozándonos en esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Gocémonos en esperanza. El gozo de la fe se lanza finalmente y por el retorno y el reinado de Yeshua. Esto no implica que nuestra esperanza sea completamente escatológica, con nuestra esperanza que descansa en la fe. Pero tenemos que crecer en la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que perseverar en nuestra esperanza, en la certeza de lo que se espera. Perseverando en el sufrimiento. Para Pablo, el gozo y la tribulación a menudo van de la mano. Porque por medio de quien también hemos obtenido entrada, dice él, por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes. Nos gloriamos en esa esperanza de Dios. Y no solo en esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Me salí con esa broma porque ahorita estamos en una situación de tribulación. Pero mi ánimo hacia ustedes, mi exhortación hacia ustedes, es que ahora es el tiempo de que nosotros tenemos para que nuestra esperanza crezca y nuestra paciencia asiente para que seamos aprobados en esa esperanza. En Romanos 8:24 dice, porque en esperanza hemos sido salvos. Esa es la esperanza que tenemos, es lo que da solidez a nuestra salvación. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Me gusta como lo dice, porque Él amarra el concepto de nuestra fe, el concepto de esperar en Él, el concepto de estar en una tribulación como lo estamos teniendo hoy, el concepto de estar en lo inseguro, pero no, nuestra esperanza es firme, nuestra esperanza está ahí y no nos va a pasar mayor cosa. ¿Que está pasando la licuadora alrededor de nosotros? Sí, está pasando la licuadora, pero ¿qué? Tenemos una esperanza sólida.
Nuestra fe está puesta en Yeshua, HaMashiach. Y nuestra esperanza surge, nuestro amor surge en la aplicación de los dones. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo estamos así. Bueno, estamos en una situación en la que tenemos que aplicar lo que hemos aprendido todo este tiempo. En medio de esta tribulación que más se está volviendo más cerca cada vez, las bombas estallan cada vez más cerca de nosotros. Estamos en una guerra, totalmente, la tercera guerra mundial. Solo que ha empezado la tercera guerra mundial en el espíritu y muchos no se han dado cuenta. Tenemos que tener presente que estamos delante de nuestro Dios y el Padre y Dios Padre de nuestra fe. Él obra nuestra fe. Y nosotros tenemos que trabajar en amor y ser firmes en esta esperanza que es Yeshua. Y dedicados a la oración. Sí, hay que orar. Y les animo que oren de formas casuales, constantemente, meter la oración en la actividad de todo. Voy a buscar, Señor, por favor, también parqueo. Parqueo. Y etcétera. Estar en comunicación con Dios. En cantos. Cantando. Orando, cantando. Es tan lindo eso. Es tan genial. Totalmente recomendable. Uno puede pasar horas. El tiempo vuela cuando uno entra en esa actividad, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Esta es una de las cosas que tenemos que ir haciendo, practicar nuestra hospitalidad, poniendo ese don. Tengo mi hermano judío que viene de Israel y yo le digo, vente conmigo, enséñame hebreo, yo te enseño español. Ser hospitalarios, practicar el dioko, de ahí viene la palabra diácono. También podría traducirse como perseguir, ir detrás de esa persona que yo quiero bendecir. También bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Créanme, qué difícil esto. Esto primero, yo soy primero. Y donde más me pone a prueba es cuando manejo. Pero creo que he avanzado bastante. Ya no me peleo. Ya no tiro el carro al otro. Se me tiran encima, ya está bien, pasa adelante, no voy a pelear. Se me metió mal, está bien, pues métete. Dios está probando mi corazón. Estoy siendo paciente. Estoy respondiendo de una forma. Estoy hablando de que los que me persiguen no son los que están en el tráfico, no me están persiguiendo, pues tal vez sí, pero no nada más. Pero yo debo de gozarme, particularmente cuando yo sé que yo estoy avanzando en todas estas cosas. Gozarme con los que se gozan, llorar con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No ser altivos en vuestro pensar, sino concediendo con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. Aquí tengo mucho yo también, he aprendido mucho, como yo me he metido a ese negocio de ser sabio en mi propia opinión. Vemos el 17.
y nunca pagar nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es lo que nos mantiene caminando en algo bueno. Si es posible, en cuanto de vosotros depende, estad en paz con todos los hombres. Tremendo. Esta es la forma de mantener la unidad. Aquí no estamos, créanme, estamos hablando dentro de la congregación y fuera de la congregación, dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. En los dos escenarios todo es igual. A mí me gusta más el fuera de la comunidad porque es más genuino. El dentro de la comunidad es un poquito más actuado. Entonces uno como que le cuesta más tener discernimiento. Pero en el mundo, uno puede crecer más, uno puede llegar a bendecir más a las personas, particularmente a los que uno no conoce. Bendecir a los que me persiguen, bendecir a los que me persiguen y bendice y no maldecir. Ese es un trabajo interesante. Cómo uno va creando esa capacidad de ir soportando esa habilidad de poder manejar situaciones a ese nivel. Responder bien y no mal. Orar realmente porque sean bendecidos las personas. Es algo que da al Espíritu, algo que no tiene el Espíritu. Y el Espíritu Santo va operando esas cosas. Eso no reside naturalmente en un hombre. En Lucas 6:28, en el famoso Sermón del Monte, Yeshua lo dijo: bendecid a los que os maldicen y ora por los que os vituperan. Eso va creando un ajuste en nuestros corazones tremendo. Son actividades que cuando nosotros las echamos a andar, el ajuste comienza a suceder. Y es bueno, porque nuestro espíritu crece. Entonces, Pablo deja claro que la respuesta del creyente hacia su prójimo no puede ser de antagonismo, sino debe ser de buscar la paz, shalom, una paz íntegra, una paz que produce cosas buenas. Ya que dije shalom, es interesante Israel. Por ejemplo, hay un terremoto en Irán, o Irán pasó la tal virulenta ataque. En ambos casos yo he visto ofrecer a Israel ayuda a Irán, Irán no la acepta. Y ese es como algo que en la mentalidad de un hebreo está más asentada. Es mucho más asentada. Yo creo que tenemos que aprender a envolvernos personas de ese calibre para que nuestro corazón sea realmente transformado, y eso va expandiendo nuestro corazón, va expandiendo nuestra tienda para que el Espíritu de Dios venga y vaya transformándonos y vaya afectando todas las áreas de nuestra vida. En Roma había judíos que no compartían las ideas de los del camino. El camino, estoy hablando de
el camino del grupo que se llamaba así, que seguía a Yeshua en esa época. Aunque la iglesia es vista como una familia, la desafortunada realidad es que la familia también puede incluir lobos con piel de oveja, quienes, aunque habían confesado públicamente a Yeshua como maestro y Mesías. Eso pasa. O sea, ese escenario existe en estas latitudes también. Es muy común. Yo he sido lamentablemente agredido de formas totalmente indebidas dentro de una comunidad en la que se supone que la confianza y la tolerancia y la verdad son bases fundamentales en la relación, y ahí es donde uno baja la guardia y donde uno es afectado. Eso pasa. Es común en todos los escenarios, en todos los escenarios. Y es ahí donde el Señor nos va ministrando. Entonces, Yeshua nos exhorta a bendecir y no maldecir. Él está en eso. Esa es la mentalidad que Él nos transmite. Y no solo Él, Pablo lo está diciendo también. Pero esto no es algo nuevo, no es algo que viene de nada más de ahorita. Pablo, recuerden, Pablo es un rabino, él está aplicando las escrituras. Él está aplicando ese sentido común que de nosotros deberíamos estar aplicando también. Él está exhortándonos. Y esa exhortación adquiere un significado especial a la luz de lo que puede entenderse como tensiones crecientes entre miembros judíos y no judíos en la comunidad judía, como en los del camino, que han traído unos conceptos que nos están poniendo a todos, estoy pensando en Roma, en tensión. Pero Pablo dice que el Dios de la paciencia y el consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Yeshua HaMashiach. Y también en Corintios lo dice, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir. Vivid en paz, shalom. Y el Dios de amor y paz, shalom, será con vosotros. O sea, hay una transacción aquí espiritual que va expandiendo el corazón a la forma que nosotros vamos aplicando los dones. En Filipenses 2, Pablo dice que hacer completo mi gozo siendo del mismo sentir, tener el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir, el común denominador que veníamos hablando, que es la palabra, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu. Porque la única forma que nosotros podemos ser unidos en uno es cuando empezamos a aplicar nuestros dones y dedicados a un mismo propósito. Esa es la forma de unidad. No es, ok, pongámonos de acuerdo todos, cantemos la misma canción. No, es la unidad que buscamos. La unidad que buscamos es la unidad en Dios. Y no vamos a cantar la misma canción, porque el don va a funcionar distinto en cada uno. Y Pablo en Filipenses hace una exhortación a un Evodia y a un Sintique, que eran un par de personas que necesitaban vivir en armonía en el Señor, y Pablo les exhorta: fulano y mengano, por favor, vivan en armonía. O sea, es obvio, porque esa unidad es la que nos lleva adelante. Y cuando estamos aplicando los dones, entonces la unidad va surgiendo en Dios, en el Espíritu. Y por eso es necesario que estemos conectados con el Espíritu de Dios conforme a los dones que nosotros tenemos,
aplicarlos a la gente de la comunidad y fuera de la comunidad para que vayamos encontrando ese acuerdo en la palabra, basados en la palabra, para llegar a esa unidad de pensamiento. Es lo único que nos puede llevar a esa unidad de pensamiento. Y vean, no es una clase donde todos estamos aprendiendo y todos repitan. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no. Es operar en los dones que yo sé, aprendiendo de la palabra, entendiendo cuál es la base, siguiendo el espíritu que está conectado con la forma en que yo estoy alambrado, si puedo usar ese término, la forma en que Dios me ha alambrado particularmente a mí, y tener ese encuentro de mentes con las personas alrededor y con Dios para encontrar esa unidad en la palabra, en el espíritu, y así soy uno en el espíritu. Evitando ser altivo, siendo humilde, buscando tener humildad con los demás y no actuando en mi propia estimación, en mi propia mentalidad. Ah, no, esto, los apago. No. Ok, ¿qué está bien? ¿Qué es lo que dice fulano? Okay. ¿Por qué? Y ver que el Espíritu de Dios está operando en las otras personas de la misma forma. El orgullo es el factor único que nos va a mantener divididos. Y eso existe mucho. Nunca, dice la palabra, nunca pagues mal por mal a nadie. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Créanme que una vez estuve en una situación bien difícil. Una persona me agredió verbalmente, amagó conmigo, me enseñó los puños que tenía, y yo simplemente me quedé calmado. No pasó absolutamente nada y por supuesto volaron cientos de palabras obscenas, intenciones, gritos, y no pasó nada. No hay que dar. Cuando uno recibe mal, sino hay que actuar bien. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos con los otros para que todos estemos en paz, respetándonos plenamente cada quien para recibir shalom, que es una característica muy especial que el Señor nos ha dado. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. O sea, el que está tomando la justicia de la situación es Dios, y Él va a saldar esa justicia. Y eso es algo que tenemos que aprender. La autovenganza, la venganza propia, está prohibida en las Escrituras. La autovenganza no es, el que yo me vengue no es permitido. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. La venganza y la retribución son mías, dice él.
En el día de la venganza yo pagaré, dice. Él es el que va a tomar esa, esa postura. El Señor. Dice, la venganza y la retribución son mías. En el día de la venganza te recompensaré. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Esto es tremendo. Aquí está casi Pablo diciendo, prueba esto. Prueba esto. Que esto es lo que tenemos que hacer. Tuve un problemita técnico. Ahorita lo resuelvo. Lo que aquí está diciendo es que tengamos paciencia. El que va a vengar toda la situación, o sea, es Dios. No tenemos que andar nosotros preocupados por pagar mal. Ahora, aquí no es nada más dejarnos. Eso, digamos que eso es, de eso no se está tratando la situación. Aquí es más una situación de confiar en Dios. Tenemos que voltear a eso. Nuestra confianza está en Él. El que va a saldar las cuentas al final va a ser Él, no nosotros. Él dice, no seas tú el que salde las cuentas. Soy yo el que salda las cuentas. Es una cuestión de confiar. En Éxodo 23 dice que cuando vea yo el asno o de mi enemigo que cayó, que vaya y lo rescate, que no lo deje, que ayude a levantarlo. Y dice también Levítico que no odie a mi compatriota en mi corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Y esas son las cosas que van pasando. Pero aquí, como les digo, es más una cuestión de confiar en Dios. Es más eso que otra cosa. Debemos confiar en que Él se va a encargar de saldar las cuentas que nosotros no debemos de saldar. Él dice, suéltalo. Mientras está pasando eso, o miren que el corazón te está pasando por tribulación interna, pero eso es lo que Él nos está pidiendo. Porque no sé qué palabra usar, ese derritamiento en el corazón, Él está operando mis dones en eso. Y está causando unidad. Muy bien.
Deuteronomio dice, la venganza y la retribución son mías. El día de la venganza te recompensaré. Y en Proverbios 25, 21, 22 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale agua de beber, porque vas a amontonar brasas encendidas sobre su cabeza. Ese es lo que Él le está prometiendo. Cuando tú hagas eso, ese hombre se le va a quemar la cabeza de lo que Él va a hacer ahí. Dios es como que estamos confiando que el que va a hacer el trabajo es Dios, no nosotros. No te deje vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y es bonito ver todas estas formas y cosas como Dios quiere que nosotros operemos. Porque el que está tomando en realidad las riendas de nuestra vida es Él, el que realmente toma las riendas de nuestras vidas, es Dios. Este no es el versículo 22, el versículo 21 es el último. No sé por qué tengo 22, pero solo hago esa aclaración. No te deje pensar por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Todo esto está íntimamente ligado a la operación espiritual, a la operación de los dones espirituales dentro de nosotros. Y eso es lo interesante. Porque los dones espirituales operan no solamente para dar servicio a los demás exteriormente, sino mientras nosotros estamos haciendo esa operación de servir, Dios está operando en nosotros también. Ser genuino, sí, me cuesta ser genuino, pero tengo que hacerlo. Dios está operando en mí. La unidad es provocada por el Espíritu. Mientras el Espíritu de Dios está haciendo el trabajo de que seamos uno, está operando en mí, en mi corazón, en mi ser. Tal vez así se suelte mi espíritu y hay un avivamiento espiritual en mí. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a la otro video que va a ser Romanos 13. Les bendigo y les deseo una feliz tribulación, con mucha paciencia, con mucha operación espiritual dentro del corazón. Les bendigo.